Sí, bueno, pues un poco de manera autodidacta o colectivo didacta, porque lo primero que hice en el audiovisual o en el cine fue crear este colectivo junto con unos amigos en la universidad que se llama La Casi Negra y que, bueno, como comentaba antes, pues era un colectivo que trabajaba con lo que teníamos a mano en aquel momento, que eran pues cámaras domésticas, las cámaras del móvil e internet. O sea, yo creo que no me habría siquiera planteado el hecho de poder hacer pelis si no hubiera nacido en esta época. Quizá 20 años antes ni siquiera me lo había planteado, pero el hecho de haber crecido ya en una generación que podía tener acceso a todo eso y tener acceso a YouTube y tener acceso a Internet fue lo que hizo quizá que nos planteáramos la actividad de hacer películas de otra manera, ¿no? Como de algo, como decía, un poco desacralizar esa cosa del cine. Y bueno, pues fui haciendo realmente, ¿no? Primero con la Casi Negra, donde teníamos una página web, íbamos haciendo diferentes proyectos, quizá un corte un poco más experimental. Y bueno, luego poco a poco, con el paso de los años, cada uno fue siguiendo su trabajo individual, porque también llega un momento en que necesitas un poco refugiarte en tu propio camino. Y empecé a hacer, bueno, los 3 cortos que se presentan aquí en el Musac ahora, y ahora pues estoy trabajando en un largo. Pues la verdad que ha sido un poco paulatino, no fue como algo que me planteé desde un primer momento solo querer trabajar allí, pero el hecho es que todo lo que he estado haciendo hasta ahora, incluso el largo que estoy preparando, también se va a desarrollar en esa zona. Yo creo que tiene que ver con el hecho de, bueno, con esa relación de amor-odio que uno tiene con el lugar donde ha crecido, ¿no? Porque yo me quise ir de allí muy joven, y bueno, la universidad era como una salida para poder irte a estudiar fuera, era una salida para poder conocer mundo, ¿no? Irte de aquel pueblo tan pequeño, pero claro, hay algo que no sale de ti, ¿no? Y hay muchas contradicciones que no he resuelto sobre la manera en la que me educaron, sobre cuestiones de género, de religión, de política y de muchas cosas que forman parte de mi educación sentimental y de las que no me puedo separar tan fácilmente, pero que al mismo tiempo como que con el intelecto no me siento tan cerca a ellas, ¿no? Y hay como una relación de cercanía y de lejanía, de amor y odio con ese lugar donde he crecido que es la constante, por lo menos hasta ahora ha sido la constante, ¿no? Y luego también hay algo que sí que viene del primer corto, desde el pueblo, que es como una especie de tensión de poder también, que creo que siempre está cuando ruedas o cuando filmas algo, ¿no? Y es que en ese primer corto pues yo iba como de chica muy cosmopolita, que hoy voy a rodar a la gente de mi pueblo. Y bueno, la gente de tu pueblo también te mira, o sea, tú vas a mirarlos a ellos, pero ellos también te miran a ti, y esa mirada que no siempre es amable del que se ha ido, pues es difícil de asumir también, ¿no? Entonces es como una especie de, no de lucha, no diría lucha, pero sí que de diálogo un poco complejo entre mirar y ser mirado, que sí que me interesa, por lo menos que hasta ahora me ha interesado. Sí, yo creo que la tradición o de alguna manera esos rituales colectivos que hasta ahora sí que están presentes en mis 3 cortos, tienen que ver de alguna manera con esto que acabo de decir también, ¿no? Con ese choque de miradas, ¿no? Con esa cosa del sentir individual o del que algunas veces puede ser un poco angustioso, lo tradicional, lo que se repite, lo colectivo, que todo el mundo te conozca, que todo el mundo sepa de quién eres, de dónde eres, quién es tu familia, y querer romper esa vibración colectiva, pero no puedes romperla porque no es tan fácil salir de ahí, ¿no? O sea, no es tan fácil despegarse de de todas las tradiciones de las que te has impregnado. Y yo siempre digo que tampoco es algo, no es blanco o negro, ¿no? No es algo de lo que yo me quiera separar ni a lo que yo me quiera ahora sumar de manera no forzosa. Yo creo que es en lo que comentaba antes, ¿no? Como en esa zona gris en la que no es tan fácil intelectualizarlo todo, donde a mí me interesa el trabajo. Y yo creo que todo lo que tiene que ver con los rituales colectivos es como un caldo de cultivo ahí muy rico, ¿no? Para plantearse todo este tipo de dudas. Todo, o sea, bueno, todo no, pero mucho sí, porque yo creo que, no sé, o sea, a mí en realidad, para mí la literatura es lo más grande, que es como el arte o la expresión o la disciplina que más respeto le tengo por encima de todas las cosas. O sea, que
siempre me parece como que el cine es muy menor al lado de la literatura. Yo que sé, quizás soy una poeta frustrada, pero sí que bueno, he leído mucho de siempre, me gusta mucho la literatura y sobre todo la parte, digamos, más poética o que tiene menos que ver con la narración clásica, la que me interesa. Sí que de alguna manera en las pelis o en el cine, y esto es algo que también viene de la Casi Negra, hemos intentado como articular de alguna manera ese lenguaje poético que es el más libre, ¿no? Que es el que te permite no prever las cosas, no encerrarte como en algo que ya te vas esperando. Bueno, esto también es algo muy teórico y creo que la poesía pues tiene que ser de todo menos teórica. Pues en cuanto a lo visual, también me gusta muchísimo el cine y bebo después de muchos cineastas que me han influido, pues Chantal Akerman seguramente sea como una de las que más me ha influido, pero también Janustas un montón, Pasolini, así como los clásicos. Y luego mucha gente contemporánea de mi generación y española también que están haciendo cosas ahora y con los que compartimos muchos procesos de trabajo también, muchas discusiones y eso creo que es algo, o sea, cuando se habla de influencias también muy importante como recalcarlo, ¿no? Que una influencia viva, que es la de la gente que está haciendo cosas también al mismo tiempo que tú y en un sitio parecido y en una forma parecida y yo creo que, joder, pues que en el cine español en este momento hay cosas muy interesantes y que además se comparte, ¿no? O sea, hay como muy así quizá bucólico, idealista decirlo, pero yo sí que siento que por lo menos esta generación de cine en España es bastante generosa, ¿no? Y pues muchísima gente que está haciendo cosas, o sea, como que la lista sería interminable, ¿no? Pero yo sí que siento que eso es algo muy positivo también de la nueva generación de cine español. Sí, bueno, yo que sé, estas cosas de nóminas de generación siempre son complicadas porque parece que son etiquetas, y a nadie le gusta reivindicarlas, pero a mí un poco sí. O sea, no sé qué nombre tiene esta etiqueta, pero sí que no sé si tiene un nombre o si necesita un nombre, pero yo sí que me siento muy cómoda con compañeras y con compañeros que están haciendo cosas ahora mismo que más o menos tienen mi edad y que más o menos pues viven en esta precariedad en la que vivimos muchos de nosotros, ¿no? De hacer con lo que se tiene, ¿no? Con lo inmediato. Y que yo por conocer también otros países en los que medio vivo, ¿no? Que son Francia y Suiza, pues sí que hay una diferencia bastante notable de generosidad, de compartir procesos, de compartir incluso medios y de todo joder, que es una gozada. Entonces, pues si las generaciones sirven para eso, pues bienvenida sea. O sea, yo sí que quiero que exista esa generación. Luego, bueno, ya sabemos lo que suscita todo esto de las generaciones, ¿no? Bueno, pues está ahí pues, poquito a poco, muy lentamente, pero es un proyecto que empecé hace ya un tiempo y trataba sobre todo la mitología que hay en la zona de Levante, no solamente en Orihuela con el agua, o sea, con la lluvia y con las inundaciones, porque es una zona muy desértica en la que llueve muy poco, pero cuando llueve, pues llueve a lo bestia. Entonces siempre ha habido como una especie también de amor-odio, ¿no? De necesitar el agua porque se la necesita en una zona que es tan seca, además una zona que vive sobre todo de la agricultura, pero claro que a la que se le tiene muchísimo miedo, porque creo que era Raimon que tenía una canción que decía que en esa tierra no sabe llover, ¿no? Y un poco pasa eso. Claro, lo que me ha pasado con este proyecto es que lo estaba escribiendo desde hace un tiempo, más de un año ya, y bueno, pues recientemente ha habido una inundación que no se conocía desde el siglo XIX, entonces me siento un poco gafe, la verdad. Pero bueno, supongo que son cosas que están ahí, yo simplemente soy muy observadora.